Muy buenos días. Una vez más está con ustedes Caixo TV en su emisión de Entre Comillas. Y de nuevo vamos a insistir, como hemos hecho en dos programas anteriores, acerca de la novela policíaca, de la cual pues tanto hay que decir y sobre todo tanto se ha escrito y se lee. Y en este caso pues vamos a tratar de revisar un poco, por lo menos recordar a las gentes que han escrito y que nos han dado su literatura de tipo policial durante los últimos decenios, digamos, durante los últimos 50 años. Es decir, vamos a referirnos a lo que puede ser actualidad y para algunos incluso futuro, porque los leerán bueno, cuando todavía sean jóvenes y sin embargo han desaparecido parte de estos autores de los que vamos a hablar. Pero bueno, así vamos a comenzar con nuestros invitados de hoy, que son los mismos de la vez anterior, que son Luis Alfaro, por un lado, buen escritor, no voy a apellidar más y así vamos con la suficiente velocidad aprovechando el tiempo, y con Juan Velázquez, que además de ser escritor, en este caso se añade que es escritor de novelas policíacas también. Muy bien, bueno, pues vamos a ello y por empezar, como he dicho, diciendo que se trata de la novela contemporánea o moderna y contemporánea de tipo policial, donde hay muchos aspectos distintos también, y yo diría que sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las procedencias de cada uno de los autores. No cabe duda que no es lo mismo un continente que otro para hablar de un tema como lo que puede ser el crimen en general, porque casi todas tienen crímenes, son policiales, pero no suelen ser de delitos menores, sino suelen ser bueno, pues de asuntos muy mayores, como puede ser la muerte, el crimen, etcétera. Bueno, pues adelante, vamos a ver. Cualquiera de nuestros invitados, Luis Alfaro o Juan Velázquez. Sí, quiero hacer un inciso, porque a la hora de literatura policial o literatura de detectives o en más general en novela negra, no sé por qué circunstancias hemos olvidado o hemos dejado de lado un tema fundamental en este tipo de literatura, que es el tema psicológico, el de las enfermedades mentales. O sea, hay muchísima literatura negra que está enfocada hacia la locura, hacia las alucinaciones y demás. Y en este respecto quería sacar a relucir un autor que es fundamental y que del cual Cabrera Infante dijo que con Edgar Allan Poe y con Dashiell Hammett era de lo mejorcito que había en novela negra americana, ¿no? Y que es el John Franklin Bardeen, que tiene una novela, bueno, que tiene una trilogía fabulosa, pero que la mejor novela de todas es El Percherón Mortal, y que es una novela extraordinaria en la que conjuga todo esto, las alucinaciones, las locuras, y a mí me gustaría dejar esto un poquito, tocarlo. O sea, decir que solamente la literatura policial no solamente se circunscribe a Hammett, no se circunscribe a Chandler, sino que hay otra serie de cosas, de elementos por ahí que van fluctuando, que es la locura, la demencia, las alucinaciones, los hombrecillos negros y no sé cuántos. Bueno, y al mismo tiempo que señala el autor, señala otro que es mi autor favorito, o sea, que es un autor que le tengo yo un cariño enorme, que es el Freddy Brown, el del Benji enloquece o el marcianito o el marciano en la casa, ¿no? Que es un autor también que está totalmente olvidado, totalmente desaparecido, joder, que yo le tengo que yo debo ser el único lector español que tiene pasión por él, que la ha leído, le descubrí extrañamente una vez. Yo he de confesar que ni lo he leído, no es que no tengo pasión, es que no tengo ni conocimiento más que meramente nominal. Por ejemplo, una de sus novelas o relatos cortos es El espejo. Él escribe un trozo y a continuación lo pone al revés. Son cosas maravillosas. Bueno, en fin. Bien, yo decía Juan, que el otro día nos quedamos en esos autores norteamericanos de los 30, los 40, 50, que hay, que yo creo que marcan ahí, que yo creo que el propio Chandler en el Simple arte de matar lo cuenta, me parece recordar la diferencia entre las novelas deductivas, donde el desenlace o el final era lo importante, saber quién era el asesino y cómo se le descubría, a otras urbanas, donde la trama es donde está el disfrute de la obra, ¿no? Cómo transcurre, ¿no? Y Chandler es el ejemplo, ¿no? Es decir, importa poco a veces quién
quién ha matado y tal, sino cómo actúa su personaje estrella, Philip Marlowe, a lo largo de la trama de la novela, ¿no? También Chandler, en este caso, es un autor, aparte de por el mérito literario y tal, es que, claro, empezó muy tarde a escribir, escribe pocas novelas, relativamente pocas, algunos relatos, en contraposición a Hammett, que es el anterior, que con 40 años deja de escribir, ¿no? Y en esta línea, y también es interesante, yo creo, todos las novelas no demasiado largas, que es otra característica también de muchos autores de esa época, de Goodies o de Himes o de Jim Thompson o mismo Horace McCoy, que no son demasiado largas, que se publican, muchas de ellas, no todas, en editoriales de bajo presupuesto, con un papel de mala calidad, y de ahí surge el término paperback, ¿no? Estos que se compraban en kioscos o en lugares de café o de tabaco, y con eso se populariza mucho ese tipo de literatura que tiene gran calidad, pero que es barata de adquisición, ¿no? Aquí todavía no existía ese concepto en España, desde luego, ¿no? Bueno, me parece que va avanzando y se va popularizando también, quizás, me atrevería a decir, por ese motivo, ¿no? Porque es de fácil acceso, crea un hábito de lectura, etcétera. Todo esto que habéis dicho, perdona, bueno, son varias cosas, ¿no? Porque la novela policial pues se juntan, bueno, o bien hay muy diferentes fases, incluso en cada novela. Es decir, una novela comienza con un asunto meramente social, colectivo, no sé qué, y entonces va poco a poco aterrizando en algo medio psicológico para terminar en algo de tipo existencial, etcétera. Yo creo que suele ser bastante variado, sobre todo en los buenos autores. Es decir, que yo creo que la novela policíaca no olvida la buena, o sea, estamos hablando, ¿para qué hablar de lo malo, no? No olvida nunca lo psicológico, no olvida lo social, es decir, el entorno, y no olvida tampoco lo que puede ser ese movimiento cerebral que lo que busca es, no sé si la solución o la explicación a las cosas, ¿no? Que la explicación muchas veces es de tipo social y otras pues de tipo hasta matemático, ¿no? Es como empezó Poe en alguno de sus relatos, pero que bueno, que luego pues ha ido haciéndose más complejo a medida que ha ido avanzando el género, y yo creo que hay un poco una mezcla de todo eso. En cuanto a lo meramente psicológico, como decías tú, Luis, pues sí, claro que hay mucho. Lo que ocurre es que ya eso, hay una novela de tipo psiquiátrico también. Hay una novela de tipo psiquiátrico, ¿no? Sí, por eso, pero es que es la locura. Entonces es otra cuestión, porque incluso hasta el tratamiento jurídico o judicial de la cuestión de los crímenes que proviene de otra cosa, que no son digamos que interesados en el sentido colectivo o en el sentido que tenemos con respecto a los demás, sino que provienen de una cuestión de una locura o de un rapto de locura, que yo creo que mucho de eso sería esos crímenes que hoy de una manera genérica y facilona se llaman machistas, ¿no? Yo creo que hay unas cuestiones en que nuestro cerebro pues funciona y se desbarata, ¿no? El mal, que se relata en muchas novelas con carácter absoluto, ¿no? Pues sí. Ahí está ese componente de insania mental, etcétera, ¿no? Sí. Y muchas de ellas, además, fundamentales, como La Dalia Negra, de James Ellroy, que recoge un hecho verídico que sucedió, pues recogen, evidentemente, crímenes espantosos que detrás de eso pues hay un componente de tara psicológica, ¿no? O en otra novela que no sé si se le puede llamar, no es un thriller, porque es la famosa de Truman Capote, A Sangre Fría, pero bueno, recoge un hecho real que recoge el proceso judicial que siguió por unir ambas cosas, y el mal psicológico por los asesinatos, ¿no? Aunque no es una novela de ficción y no sé si entraría en este apartado, pero ese componente está en muchas novelas, que siempre hay personajes que tienen una psicopatología, o no sé cómo llamarlo, que les hace actuar mal, y bueno, transcurre a lo largo de la novela, ¿no? Algunos son hechos verídicos, incluso ficcionados, y otros son hechos verídicos muy pegados a la realidad. Lo que pasa es que ahí ya no entrarían los policías, y el policía tiene que acabar encargándoselo al psiquiatra y No, pues sí, claro, es que todo esto, por eso hay veces que, como algunos lo llaman novela criminal, pues claro, es mucho más propio, abarca mucho más todo, ¿no? Es decir, lo que se llega al crimen, ¿por qué razones? Bueno, indaguémoslo, ¿no? Después. Y la trama judicial también tiene otra... Hombre, claro, hay toda otra línea, otra línea, sí. De bueno, de todos modos,
Pues ir a algunos concretos. Yo decía antes que hay una diferencia entre los diversos lugares de donde proceden los escritores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la sociedad y la sociología que les toca vivir es distinta, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca sobre todo, porque locos los hay en todos los sitios, ¿no? En fin, cuestiones de tipo psicológico y psiquiátrico, pues también. Lo que pasa que es los entornos los que realmente dan un sesgo. Hablábamos de esta novela norteamericana que surge, ya lo decíamos anteriormente también, que surge pues alrededor de la gran crisis norteamericana, ¿no? Sí. Bueno, pues de la Gran Depresión y tal. Y entonces, pero posteriormente pues ha habido otras. ¿Qué es lo que hay ahora? Por ejemplo, en la novela norteamericana. Bueno, pues ahora, ¿qué ha llegado? Otro tipo de crimen, que es el narcotráfico, ¿no? Que es un tipo de crimen y de negocio, ¿no? De negocio criminal. Bueno, entonces, bueno, ahora los autores más leídos pues son estos, ¿no? Don Winslow, James Ellroy, que ya proviene de otra cuesta, sí, pero que también ha entrado un poco en eso. James Ellroy que sí, tiene, bueno, ya un largo recorrido, ¿no? Ya es un escritor ya veterano. Sí. Que tiene novelas de personaje, tiene novelas de hechos reales, como La Dalia Negra hemos mencionado, o la su propia Negra, que autobiografía, es buena, de Mis Rincones Oscuros, donde se ve que es un personaje también una persona muy atormentada, y que luego es un escritor muy obsesivo, ¿no? Una obsesión por describir los procedimientos policiales claro, al máximo, y es muy exigente. Sí, porque hay quien le interesa la cuestión de la justicia o de la indagación. Obsesivamente meticuloso a veces y demasiado exigente, a mi juicio, en algunas de las últimas novelas. Sí. Pero que es verdad que él es yo diría casi un cronista a veces de determinados años de Norteamérica, a través de personajes que mezclan ficción y realidad, ¿no? Ahí pueden aparecer los Kennedy con personajes inventados, por ejemplo, de los años 60, 70, y es un escritor que en el conjunto de la obra para mí parece, bueno, fundamental al hablar de la novela negra, ¿no? James Ellroy, ¿no? Antes hablábamos, y yo creo que a micrófono cerrado, de Patricia Highsmith, ¿no? Me parece, porque yo voy a referir a algunos de los que tienen una gran personalidad, que no han sido a lo mejor autores estrictamente policiales, pero que tienen mucho de las historias estas. Y una de ellas es la tejana Patricia Highsmith, que yo creo que tiene unas novelas magníficas y que no se para en barras a la hora de poner lo que sea, y a la hora de considerar el mal, y de no tener además, ¿cómo diría? No tiene escrúpulos en decir lo que realmente piensa de eso, y no se para en los procedimientos estos de lo correctamente político en absoluto, ¿no? Y yo recomiendo leerla porque es refrescante dentro de lo negras que suelen ser sus novelas, ¿no? Pero además hay otras gentes que yo sí quisiera por lo menos dejar un punto ahí, que creo que anteriormente en algún momento hablamos también. Gentes de estas que son escritores y que han escrito a lo mejor una o dos novelas policiales y que han resultado magníficas. Por ejemplo, Friedrich Dürrenmatt, el suizo, que escribió una novela que se titula El cebo, y que realmente es una novela extraordinaria, ¿no? Y es la única que escribió de tipo policial, aunque en lo judicial, por ejemplo, sí le interesó mucho siempre, ¿no? Sí, con dos adaptaciones al cine muy buenas, ¿no? Eso es, sí, muy pero logradas. El cebo me parece una novela extraordinaria. Y por ejemplo, Le Carré, que es un hombre, es un autor de espionajes, ¿no? Y que lo hace muy bien, además, espléndidamente. Pues la verdad es que tiene una que se titula Asesinato de calidad, que también es una gran novela, ¿no? No vuelve a escribir propiamente policiales, luego se va por otro lado, pero realmente pues eso es una gran novela. Y lo que bueno, decías de lo políticamente correcto también me parece un factor importante, porque el éxito de muchas novelas es que no respetan esa máxima que surge pues posteriormente, en la que hay como una autocensura de algunos escritores por situarse en el plano dominante ideológico y no desentonar, cuando lo bueno era lo contrario. No, normalmente lo bueno es desentonar siempre. Claro, quiero decir que casi nunca un gran autor lo que está es entonado. Hay que sospechar de aquellos a los que los poderes diversos o los poderes del momento les acarician, ¿no? Yo creo que eso en general
es un signo pues para tomarlo con una cierta desconfianza, porque son realmente aquellos, y además los que dan los pasos adelante en literatura y en lo que sea, son aquellos que no están conformes con lo que se hace o lo que se dice, ¿no? Un autor espléndido en este terreno me parecía Giorgio Chervanenko, ese procedente de Rusia, pero que era un autor milanés, ¿no? Que tiene unas cuantas novelas y relatos que son magníficos también, y que también tiene esas características de que no respeta, en fin, desde luego ningún tipo, ni la más mínima, el más mínimo tipo de bondad, por decir así, ¿no? O de, como se dice, buenismo, ¿no? Luego hay otro que quisiera hablar. Sí, a ver, sí, ¿qué hay? Normalmente, desde luego, todos los ismos literarios corresponden a situaciones sociales de su momento. Por ejemplo, el tema de la novela negra pues corresponde a la Gran Depresión, ¿no? Hay un tema ahora que es curioso. Por ejemplo, estamos viviendo un boom de la literatura negra, o de la literatura policíaca, o la literatura de detectives, fundamentalmente en España, si quieres, con muchos autores españoles. Pero además es curioso, porque es que en este momento ya no son detectives, sino son mujeres. La mujer detective. Es tremendo, o sea, tú coges ahora por... Mira, yo tengo aquí una referencia. Pero eso es una cuestión de la moda, ¿no? Evidentemente. O de lo que, bueno, hacia donde se tiende desde un punto de vista Carmen Chaparro, que político. es la presentadora de televisión, la última novela, La química del odio, tiene como inspectora sí, Ana sí, Arén. sí, ahora Carmen sí. Mola a la inspectora Elena Blanca, Antonio Mercero a la detective Sofía Luna, Dolores Redondo, lógicamente, a Maya Salazar, Alicia Jiménez Urlén a Petra Delicado, que esta es la primera ya, y otra a la sobreinspectora. Pero a mí me parece que los propios editores les dirán, oiga, mejor que ponga usted una detective y tal, porque ahora pues esto vende más. El planteamiento que quiero ser, o por lo menos la lógica de mi argumentación, es la siguiente. O sea, siempre la novela ha respondido a una necesidad social, es decir, surge algo, vivimos la época extraña, no sé qué, no sé cuánto, sacamos Superman, sacamos necesidad, no sé qué, o puede no ser necesidad, bueno, pero bien. se empuja. Pero en estos momentos es todo lo contrario. No es que la novela responda a una necesidad social, sino a una necesidad de la editorial. O sea, la editorial está creando la propia necesidad, que es un poco, joder, por lo que estamos viendo como toda propaganda, las redes sociales, la propaganda y demás, ¿no? Claro, publicidad quiere... Es sorprendente que en un momento determinado todo el mundo se ponga a escribir novelas negras y encima todas con detective que sea una mujer. O sea, es sorprendente, eso no ha ocurrido nunca. No es sorprendente, yo creo que es lógico, dependiendo si tú miras el alrededor social y de lo que hay que decir, pues ya está. Yo no entro en si son buenas de calidad, si son no tiene nada que ver, no estamos hablando de eso. Ahora, es sospechoso, es como si todo el mundo de repente empezara a escribir, no sé, sobre las mesas cuadradas, y dices, joder, ¿qué pasa aquí, no? O sea, porque todo el mundo tiene el mismo argumento, o la misma... Hombre, pierde, cuando hay una sobreabundancia de un género, normalmente pues fomentado por los editores, porque ven que se vende y tal, que es lo que quizás esté sucediendo ahora, donde se desparrama mucho el criterio, pues se pierde autenticidad, porque a veces escribes bajo un cliché de detective, sea hombre o mujer, con unos parámetros y tal, y lo pones a funcionar, pero le quitas autenticidad, porque es una novela artificial o... Sí hay novelas buenas actualmente en España. No tiene por qué ser malas. No digo sin entrar en el género y tal. ¿no? O la coincidencia en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿quién es el lector? En España hay que decir que hay una tradición de novela negra. ¿Quién es el lector fundamental hoy en día en España? La mujer. ¿Quién es la escritora fundamentalmente hoy en día en España? Desde hace bastante tiempo. La mujer. Lo que pasa que ¿En ahora qué años? El parámetro de los ahora años. hay incluso inducciones políticas y claro, y por lo tanto... pues editoriales que dicen, bueno, aquí ¿qué se trata de vender? Y pues se trata de vender, pues vamos a por ello, ¿no? Pero se desvirtúa el género también. Exacto. Yo creo que si hay unas inducciones forzadas por parte de... Pero bueno, en España ya había una tradición desde, bueno, 50 de escribir novela negra. Pero no con la mujer como detective. No, pero bueno, el público estaba hecho a... Efectivamente, tienes a García Pavón, tienes hombre, García Pavón, que has nombrado, García Pavón, hombre, fue un autor interesante, muy interesante, con sus novelas de Plinio, ¿no? Aquel detective que el policía municipal en Tomelloso, ¿no? No, hay muchos autores. Y luego, que habíamos desde fuera del micrófono hablado de Juan Madrid o de Andreu Martín y tal, que yo creo que son dos de los más interesantes que han aparecido en los últimos decenios. El caso de Juan Madrid es curioso. Y Vázquez Montalbán, que bueno, que está ahí y que es un autor múltiple, no solamente de novelas policíacas, sino de muchas otras cosas. Leer por la novela policíaca y por los menús que describe.
Bueno, sí, claro, esas aficiones periféricas, ¿no? A mí es igual lo que menos me gusta cuando el detective coge esos hábitos un poco tan marcados que son páginas y páginas con gastronomía o con cosas así, ¿no? Personalmente como gusto literario, ¿no? Pero bueno, hay autores como Mario Lacruz, El Inocente. Sí, Mario Lacruz, hombre, fue un autor de esos de una novela. De una novela, pero claro, queda ahí, yo creo que pero está muy bien, está muy bien. Y actualmente, pues yo creo, por cerrar un poco, yo creo que actualmente Domingo Villar quizás sea uno a mí de los que más me llama la atención. Bueno, yo creo que debiéramos hacer un recuerdo a Andrea Camilleri, que acaba de fallecer y que ha sido pues un autor interesante, con su Montalbano. En lugar de acaba de fallecer, acaba de pasar a la posteridad. Bueno, muy bien, eso se nota que el escritor está ahí y quiere pasar a la posteridad lo más tarde posible, pero quiere pasar, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso a este tema y bueno, pues nada, con ustedes siempre y hasta una próxima vez.